Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 12. El nombre de esta predicación es Lo que practicamos evidencia nuestra identidad. Lo que practicamos evidencia nuestra identidad. Daremos lectura en el nombre del Señor. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Padre, hemos leído tu palabra. Te pedimos en esta mañana que tú puedas hablarnos de manera que todos podamos entender y que tu palabra, por sobre todas las cosas, sea esa semilla en nuestro corazón, Dios, que pueda traer fruto agradable delante de ti, Señor. Usa también este mensaje, si así tú lo quieres, para llamar a personas a la fe y al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol que da frutos buenos, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Todos conocemos ese texto, ¿no? Por sus frutos los conocerán. Aquí termina esta metáfora del texto bíblico y da paso a la evaluación de Dios de estas personas. Quizás los hombres podemos pasar un fruto malo por fruto bueno, pero delante de los ojos de Dios eso es imposible. Dios juzga justamente los corazones. Dice el verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Mateo 7, del 15 al 23. Si bien esta advertencia que acabamos de leer es en contra de los falsos maestros, también nos sirve de alerta, iglesia, para examinar nuestra propia vida espiritual. Podemos lucir religiosamente aceptables, como estos del texto, ¿no? Que decían, Señor, Señor, llamaban al Señor de esta manera. Pero, sin embargo, esa aceptabilidad a los ojos de los hombres no significa que seamos aceptables a los ojos de Dios. Y qué triste sería que algunos de los que estamos en esta sala finalmente oyéramos de parte del mismo Señor, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Este texto en Juan nos va a hacer una alerta para cada uno de nosotros, para, como yo titulé este sermón, ¿no? ¿Qué es lo que estamos evidenciando hoy? Lo que evidenciamos hoy como práctica, como hábito, es lo que va a ser una demostración clara
de nuestra identidad. O somos hijos de Dios o no lo somos. No hay nada en medio. O somos hijos de Dios o no lo somos. El primer punto de esta predicación, entre los versos 1 al 3, el amor que nos transforma y transformará. El verso 1 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Con cuánta certeza escribe, iglesia, Juan a sus destinatarios, ¿no? En el griego original, esta palabra que en la traducción nuestra se dice miren, puede ser también visto como ved, ¿sí? Y la intención es que los lectores observen las manifestaciones del amor del Padre. Nosotros como creyentes, hijos del Señor, somos llamados a ver, ¿no?, las manifestaciones del amor del Padre. La palabra cuán grande sale muy pocas veces en el Nuevo Testamento, 6 veces, y siempre implica asombro y admiración. Siempre implica asombro y admiración. ¿Y cómo no, iglesia? ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a mirar con asombro y admiración las obras del Padre? El hecho de que Él nos haya hecho sus hijos. El amor del Padre debe despertar eso en nosotros. ¿Y cómo se manifestó de manera cabal el amor del Padre? Usted lo sabe. El texto en Juan 3:16, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Ahora somos llamados entonces, en vista de el sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios. Antes éramos criaturas, pero hoy por medio de Cristo, tú y yo somos hijos del Señor. Debemos mirar esto, iglesia, debemos mirar el amor del Padre y no dejar de sorprendernos, porque ¿quién éramos tú y yo para que el amor de Dios nos alcanzara? No teníamos absolutamente nada que ofrecerle, solo por su gracia, solo por su amor, que hoy día tenemos esta calidad de hijos, pero no por algo que le haya llamado la atención en ti o en mí. Dice un autor, en otras palabras, Dios no nos hace una promesa que cumplirá más adelante en el futuro. No, en realidad ya somos hijos de Dios. Mira qué grandioso, ya somos hijos de Dios, disfrutamos de todos los derechos y privilegios, incluidos el de nuestra adopción, porque hemos llegado a conocer a Dios como Padre. Amén. Ya somos hijos, no es algo que se va a cumplir en el futuro. Tú y yo, si estamos en la fe del Hijo de Dios, somos hijos de Dios. Ese gran amor al cual Juan hace alusión es precisamente lo que los falsos maestros, los anticristos de la época, estaban atacando. Porque ellos estaban atacando con novedosos puntos de vista quién era Jesucristo. Si se ataca quién es Jesucristo, como decíamos antes, Juan 3:16, se ataca la manifestación del amor de Dios. ¿Se da cuenta? Ese gran amor, entonces, expresado en Jesucristo, era lo que los falsos maestros de la época estaban tergiversando. Únicamente somos receptores del amor del Señor. Escúchame bien, iglesia, para esta vida y para la próxima, un amor que nos transforma y nos transformará mediante la obra del Señor Jesucristo. Mediante la obra del Señor Jesucristo. Nadie es hijo de Dios sin reconocer a Jesucristo. Nadie es hijo de Dios sin reconocer a Jesucristo. Eso es lo que la Escritura nos muestra de manera inapelable. Aquí encontramos, iglesia, una poderosa razón para estar agradecidos en todo tiempo, aún en las etapas más difíciles de su vida. Lo cierto es que los creyentes, tú y yo, enfrentamos problemas. Amén. De distinta índole. Enfermedades, incertidumbres, conflictos familiares, duelos. Quizás alguno de ustedes ahora mismo está pasando por una situación difícil. Yo no lo sé. Pero si eres hijo del Señor tienes que recordar esto. Eres depositario del amor de Dios. Y por lo tanto ahora eres su hijo, su hija. Y eso nadie te lo podrá quitar. La economía puede fluctuar. Podemos perder un ser querido. Pueden pasar muchas cosas en el escenario de esta tierra. Pero el hecho de ser hijos del Señor, eso nadie te lo puede quitar. Juan confirma, ¿no?, esto, dice, somos llamados hijos de Dios, y luego dice, y eso somos, y eso somos. En la continuación del verso 1, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Para el mundo esto es un lenguaje extraño. El mundo no entiende el amor de Dios que nosotros hemos recibido. No lo entiende y no lo puede comprender
porque no conoce a Cristo. ¿Sí? Quien no conoce a Cristo no puede experimentar el amor de Dios. Y es por eso que el mundo rechaza a Dios. Y lo cierto, iglesia, y aquí nos sirve para hacer un análisis personal y un recordatorio, y es que nosotros estábamos igualmente extraviados. Tú y yo, antes que el Señor nos alcanzara, estábamos igualmente extraviados. No éramos mejor que las personas que hoy no conocen al Señor. Por lo tanto, eso nos llama a la responsabilidad también que tenemos nosotros de orar, de predicar el Evangelio a los que hoy son ciegos espirituales, como lo éramos tú y yo antes. El mundo no le conoce y ahí está la necesidad de la predicación del Evangelio, de manera que Dios obre en los corazones según su soberana voluntad. El verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, nuevamente, ¿no? Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Juan se incluye, ¿no? Dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Eso es el presente. Pero no todo acaba allí, sino que dice: pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él. Ahí está el punto que yo les señalaba antes, la transformación futura. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. ¿Cómo se traduce? Pensando un poco de nuevo en el hecho de que hoy día somos hijos de Dios, ahora mismo. Ya no estamos a la deriva, ¿sí? No estamos solos, tenemos a Dios por Padre. Y Dios nos ha dispuesto a ser parte de su familia. Jesucristo es nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos. Por eso es que nos llamamos hermanos en la fe, ¿no? Tenemos comunión con el Hijo, con el Padre. Somos habitación del Espíritu Santo, lo decíamos en la semana pasada. No nos visita esporádicamente el Espíritu Santo, hoy día somos su habitación. Desde la regeneración o el nuevo nacimiento comenzamos a ser transformados, ¿cierto? Y aquí hay algo maravilloso que suele suceder también con la vida del que es alcanzado por la gracia del Señor, que conforme es alcanzado por el Señor, conforme recibe el amor del Padre, ha experimentado un nuevo nacimiento, también su vida comienza a florecer. ¿Sí? No son escasos los testimonios de matrimonios que se han restaurado una vez que uno de los cónyuges llega a la fe. Porque el pecado es destructivo. El pecado es destructivo. El pecado es peor que el peor de los cánceres. Lo destruye todo a su paso. Entonces, cuando llega el que te libra del pecado, eso obviamente trae repercusiones positivas para la vida de las personas. Y Dios es capaz, ciertamente, aunque no es la médula ni el foco del Evangelio, Dios ciertamente es capaz de restaurar matrimonios. Pero producto de que Él sana nuestro corazón, que estaba afectado, dominado por el pecado. Los vicios también son vencidos por el amor del Padre en aquellos que entran en unión con Cristo, sean estas sustancias, alcohol o otro tipo de cosas. Dios suele también sacar ese tipo de cosas y formas de pecado enquistadas como el egoísmo, la vanidad, la mentira, el engaño. También el Señor las saca de raíz. Podríamos seguir toda la mañana pensando en todo lo que Dios hace en esta vida, ¿no? Producto de habernos alcanzado con su amor. Pero tenemos que continuar. El texto dice: esa es la experiencia actual de la paternidad de Dios, pero no lo es todo, sino que se extiende y esta experiencia se va a perfeccionar en la eternidad. Aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Si bien hoy somos hijos de Dios, parte de su familia, lo que ya es en extremo bueno. ¿Está de acuerdo conmigo? Nosotros a veces andamos con caras largas. Parece que se nos olvida que hoy día somos hijos del Señor. Yo entiendo, no vamos a andar toda la vida sonriendo, a veces hay problemas, hay dificultades, sí. Pero tampoco puede ser un patrón en nosotros la cara larga, porque tenemos esto maravilloso de que hoy día somos hijos del Señor. Pero no acaba allí, iglesia. Las buenas noticias para los que son hijos de Dios por medio de la obra de Cristo y han recibido su amor, no acaba allí, sino que nos espera también una realidad futura, donde seremos, dice la Escritura, semejantes a Él. Ese Él es Jesucristo. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, es decir, este cuerpo. Tú y yo estamos hoy en un estado de humillación, estamos envejeciendo, enfermamos, eventualmente moriremos.
Pero este cuerpo de humillación un día va a ser transformado en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas. Entonces seremos semejantes a Cristo, seremos semejantes al Cristo resucitado. Él nos va a transformar de una vez y para siempre. La Biblia no está enseñándonos que vamos a ser exactamente iguales a Cristo, pero sí dice que seremos conformados a su imagen. Compartimos su inmortalidad. Sin embargo, Cristo, aún en la eternidad, iglesia, va a seguir teniendo preeminencia. ¿Sí? Él es Dios y Él va a ser el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Esta semejanza y no igualdad a Cristo, en teología se reconoce como la glorificación, que es la restauración total de la imagen de Dios en los seres humanos. Esa que se perdió allá en Adán, ¿no? Con Adán y Eva. Ellos tenían esa imagen perfecta, la perdieron producto del pecado. Ahora, cuando seamos glorificados, cuando Cristo vuelva por su iglesia, entonces esa restauración va a ser completa. Va a haber ausencia absoluta de pecado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, cuando Cristo se manifieste, cuando vuelva por su iglesia. Esta escena final de nuestra vida, hoy día la miramos, la percibimos, nos hacemos acreedores de ellas a través de la fe, pero esperamos esta consumación. Y esta consumación de esta glorificación supone también cierta actitud de parte nuestra. Lo decíamos la semana anterior, primera de Juan 2:28. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste otra vez, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Tendremos entonces estos cuerpos glorificados, cuerpos aptos para el cielo, para vivir eternamente en la presencia del Dios Trino. ¿Se da cuenta? Si hacemos un resumen, Juan hasta este punto nos ha dicho dos cosas. Uno, los hijos somos depositarios del amor de Dios, ¿sí? Somos hijos de Dios, gracias al amor del Padre expresado en Jesucristo. Y dos, seremos semejantes a Él, cuando al Cristo glorificado. Estas dos verdades ahora son grandes verdades. Por amor del Padre somos hijos y un día vamos a ser glorificados. Nos motivan ahora, nos inclinan, nos hacen responsables, nos conducen a lo que dice el verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo el que tiene esta esperanza, la que vimos recién, puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Recordemos que el pensamiento gnóstico de aquella época se caracterizaba por separar lo espiritual de lo que se vivía en el cuerpo. Entonces, como lo que se vivía en el cuerpo no importaba, muchos de ellos llevaban vidas libertinas, vidas de pecado. Ahora, en contraste con ese pensamiento, Juan está señalando, los que tienen la esperanza puesta en Él se purifican, como Él es puro. Imagínense, como Él es puro. Aquí hay una intencionalidad de parte de quienes son hijos del Señor para purificarse. Y aquí es interesante porque dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica. Lo da por sentado. Es un hecho, se purifica. No dice, no es una posibilidad, puede purificarse. O una posibilidad, podría purificarse. O un mandato, debería purificarse. Sino que el texto asume que es un hecho. Asume que es un hecho. El que tiene la esperanza puesta en Él se purifica. ¿Nos estamos purificando? ¿Nos estamos santificando? ¿Tenemos esta esperanza de la cual hablábamos recién, cuando Cristo regrese por nosotros? ¿Podemos vivir esperando el regreso de Cristo y practicando el pecado? No es posible. No es posible vivir esperando el regreso de Cristo y practicar el pecado al mismo tiempo. Por el contrario, quienes esperan el regreso de Cristo y la glorificación de sus propios cuerpos van a andar en santificación. Eso es un hecho. Pablo también exhorta a los corintios, en 2 Corintios 7:1, y les dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dado que tenemos esta promesa inminente del retorno de nuestro Salvador, debemos purificarnos, y no solo de aquellos pecados que nos parecen más groseros.
Pecados que incluso una persona no creyente puede identificar como malos. No, sino también de toda inmundicia, dice el apóstol Pablo, de toda inmundicia, de todo lo que Dios dice que es pecado, de todo lo que es una afrenta en contra de su santidad. Pablo entonces coincide en este sentido con Juan, en el sentido de que nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de santificarnos. Dice, limpiémonos. En un mundo donde la fascinación es culpar a otros, debemos recordar esto, iglesia. El primer responsable de tu santificación eres tú mismo. El primer responsable de tu santificación eres tú mismo. El gran amor del Padre entonces nos afecta llamándonos a la santificación y al amor fraternal, como veremos posteriormente. Y en la próxima vida nos librará del pecado para vivir de manera total y eternamente con Dios. El segundo punto de nuestra predicación, quiero plantearlo como una pregunta, y es la práctica de pecado o práctica de justicia. Es una pregunta que cada uno de nosotros debiese hacerse. ¿Práctica de pecado o práctica de justicia? Esta pregunta es importante, pues lo que practicamos habitualmente va a ser un indicador indiscutible de nuestra realidad espiritual. ¿Amén? Lo que tú y yo practicamos habitualmente, lo que somos en nuestras 24 horas del día, va a ser una prueba indiscutible, un indicador de nuestra realidad espiritual. Antes dijimos que el creyente se purifica, y mira lo que sucede en el verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Quebrantamiento de la norma, es decir, de la ley que Dios ha dado. Cualquiera puede detectar, interesante esta analogía que hace este autor, cualquiera puede detectar una línea torcida cuando una línea perfectamente recta se traza junto a la misma. ¿Sí? Es así la infracción, es así el pecado, infracción contra la ley. La ley es la línea recta, ¿no? Y el pecado es la línea torcida, que a veces puede tener una leve inclinación, pero producto que la primera línea está perfectamente recta, es muy fácil distinguir cuando hay inclinación. El mundo explica el pecado de distintas maneras, ¿sí? Para mucha gente el pecado es algo, no es un hecho malo en sí, es como algo pícaro. De hecho, se hacen bromas con ello relacionadas generalmente con la sexualidad. Da pie para bromas, para risas. En su opinión, el pecado no debiese tomarse de manera seria. Luego, también hay otros que consideran el pecado como una debilidad, una imperfección causada por algún defecto psicológico, o incluso por lo que le tocó vivir, por las malas experiencias. Y hay otros que tratan de explicar el pecado en términos de un error que cualquier humano puede cometer. Bueno, pecar es absolutamente normal, todos pecamos. En síntesis, el pecado no es nada serio, no es algo que debiésemos tomarle importancia, eso dice el mundo. Ahora el texto bíblico objeta seriamente esos conceptos. El pecado es una seria ofensa contra Dios. Amén. El pecado es una seria ofensa contra Dios, significa un descuido deliberado de su ley divina y una violación de la misma. El pecado es una afrenta directa contra Dios, es una expresión de enemistad y de alienación que merece la ira de Dios. Y eso es una pésima noticia para el ser humano. Sin embargo, ¿cómo podemos encontrar restauración? Los pecados de los hombres pueden ser quitados solamente por medio de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. No podemos llegar a decir, iglesia, que nosotros somos cristianos, pero estar en una práctica del pecado, porque el pecado es una infracción de la ley. Esta, de manera voluntaria, de manera intencional, de manera obstinada, quebranta los mandamientos de Dios a pesar de conocerlos. ¿Se da cuenta? A pesar de conocer los mandamientos de Dios, los quebranta. Pero en contraste, como leíamos antes, los que esperan el regreso del Señor se purifican a sí mismos. Para no quedar con ideas poco claras, ¿no? ¿Pecamos los cristianos? Sí, pecamos. ¿Practicamos el pecado los cristianos? No. Juan tiene plena conciencia de esto, de que los creyentes pecamos, de que el creyente cae en eventuales pecados. De hecho, lo leímos hace algún tiempo ya en 1:9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Verso 5 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. La referencia, ¿no? Aquí ustedes saben que Cristo se manifestó, es una referencia al ministerio terrenal del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Los profetas del Antiguo Testamento lo anticiparon, profetizaron que el Mesías vendría a quitar el pecado del pueblo, Isaías 53, por ejemplo. En el Nuevo Testamento los apóstoles y sus cercanos enseñaron esta misma doctrina, pero como un hecho que ya se había cumplido. Enseñan que Cristo quita los pecados de una vez y para siempre. Solamente Cristo, porque Él es impecable. Él es libre de pecado, solamente Él puede hacer eso. Ahora, Juan dice en el verso 5, ustedes saben. Él no está informando algo nuevo, sino que está diciendo algo que ellos ya sabían. Ustedes saben, Jesucristo quitó los pecados y Jesucristo es perfectamente santo. Estas son dos cosas centrales en el Evangelio. Que Jesucristo quita los pecados, que Él redime los pecados y que Él es perfectamente santo. Son dos elementos centrales del Evangelio que nosotros no podemos quitar. Juan 1:29, el Evangelio dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre naturalmente nace esclavo del pecado y el único en capacidad de romper esas cadenas es Jesucristo. Dicho de otra manera, el hombre nace muerto en sus delitos y pecados y el único capaz de darle vida es Jesucristo mediante su obra sustitutoria. Además el texto dice, en Él no hay pecado. ¿Sí? ¿Se da cuenta que está expresado en presente? Dice, en Él no hay pecado. No hubo pecado en el pasado, no hay pecado, ni habrá pecado. En Jesucristo no hay pecado. Y este hecho de que en Jesucristo no hay pecado también no tiene alcances para nosotros. Porque el hecho de que primero Jesucristo vino a quitar el pecado y segundo de que en Él no hay pecado, nos pone a nosotros en una situación para no ceder frente al pecado, para no darle ventaja al pecado, puesto que Cristo lo quitó y puesto que en Él no hay pecado, el creyente debe oponerse al pecado con todas sus fuerzas y luchar por su santidad. Y aquí está esta realidad, ¿no? Que es el Señor quien nos santifica, pero nosotros también tenemos que santificarnos. Debemos luchar con todas nuestras fuerzas, por nuestra santidad delante del Señor. Un autor dice, uno de los rasgos distintivos de ser hijo de Dios es ser libre del gobierno del pecado. Si el cristiano viviese una vida de pecado, su reclamo de ser hijo de Dios carecería de significado. Luego de recordarles que ellos ya sabían esto respecto de la obra de Cristo, en el verso 6 Juan dice, todo el que permanece en Él no peca. Esta permanencia que hemos hablado durante el desarrollo de esta exposición, ¿no? Es constante la palabra permanecer, tener comunión con el Señor, podríamos resumirlo tal vez como ser obediente a sus mandatos, como ser obediente a la palabra. Dice, no peca. Otra vez, no se refiere a que no peca nunca, ¿no? A que es impecable siempre, sino que se refiere a que no tiene una práctica habitual de pecado como forma de vida. No es posible, iglesia, permanecer en Cristo y perseverar en el pecado. Ambas situaciones son mutuamente excluyentes. Todo el que peca, dice, ni lo ha visto ni lo ha conocido. Juan va más allá, ¿no? Todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Recordemos que los anticristos de la época ostentaban este conocimiento espiritual, sus éxtasis, quizás hasta nuevas revelaciones. Juan les diría, bueno amigo, tú me estás hablando de eso, pero tu vida no da cuenta de que Cristo esté en ti. Porque lo que predomina en ti es el pecado. Por lo tanto, no le has visto ni le has conocido. Esta expresión de ver no es literalmente de ver físicamente al Señor. Probablemente podemos entenderlo como creer. Es equivalente. Entonces, el que goza en el pecado no tiene fe en Cristo y no le conoce personalmente, es un incrédulo, dice un autor. Pablo escribió a los Gálatas, en Gálatas 3:1, referente de esto de ver. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Se da cuenta que Pablo les está escribiendo a los Gálatas y él les dice,
Frente a sus ojos, Cristo fue crucificado, pero la expresión es ilustrativa, porque los Gálatas nunca vieron a Jesucristo resucitado, se está refiriendo a la enseñanza, a creer, al igual que nosotros hoy día. Nosotros no hemos visto al Señor, pero hemos creído en Él. Por lo tanto, en algún sentido ilustrativo también le hemos visto. El propio Juan, después referente al conocimiento, no le han visto y ni le han conocido. Había dicho antes en 2:3, en esto sabemos que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos. No es el conocimiento místico de los anticristos, es la obediencia práctica a la palabra que Dios nos ha revelado. Lo que dice si conozco o no al Señor. La práctica del pecado, entonces, iglesia, choca de frente con habernos encontrado con Cristo. El cristianismo no es solo una idea, no son solo conceptos. El cristianismo afecta de manera radical y debe afectar de manera radical nuestra forma de vivir. En ese aspecto nos aleja de la práctica del pecado y nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. El pecado provoca en el genuino creyente un lamento profundo por haber fallado a Dios. Cuando pecamos, nuestro corazón se duele por haberle fallado a nuestro Dios. Y lo que sigue a ese lamento profundo, a esa inquietud del espíritu, es que nos arrepentimos del pecado. En el verso 7, Juan retoma esta idea que hemos discutido en semanas anteriores, porque leemos, hijos míos, que nadie los engañe. Nuevamente nos encontramos con esta advertencia, Pero ahora, de manera más específica, Juan nos da a entender cuál es el engaño o cuál era uno de los engaños de estos falsos maestros, de estos anticristos. Ellos estaban sosteniendo que era posible ser cristiano y practicar el pecado, en términos simples. No hay problema con el pecado, porque el pecado se comete en la carne, en el cuerpo, y la doctrina es espiritual, podrían haber argumentado ellos. Pero Juan lo advierte de manera directa, que nadie los engañe, y eso es una mentira. Restarle gravedad al pecado y asumirlo como algo normal no es algo aceptable para el creyente. Su doctrina, la doctrina de los falsos maestros, lo repito, un creyente que no se tenía que preocupar por el pecado porque lo único que pecaba era su cuerpo y que lo que el cuerpo hacía no afectaba al espíritu. Esa era la doctrina de aquella época. Juan expone el engaño y alerta a estos hermanos. El engaño, iglesia, está a la puerta, siempre. Y se quiere internar en la iglesia. Desde Génesis, lo hemos visto en semanas anteriores, es la estrategia de Satanás vendernos su engaño. No importa el emisor, no importa si es un gran pastor o un gran teólogo, no importa si hace llover oro del cielo, si niega la verdad elemental del Evangelio, una verdad elemental del Evangelio como esta, que es que Cristo cambia nuestras vidas y nos reorienta a la santidad. Si alguien niega eso, entonces es un engañador. No debemos darle espacio en nuestras vidas. Y ciertamente, esta advertencia de Juan iba dirigida hacia los anticristos, pero también podríamos pensarnos en incluirnos cada vez que tenemos esas conversaciones internas con nosotros mismos, intentando justificar nuestro pecado. ¿Sí? Bueno, toda la gente lo hace. La mayoría vive de esta manera, podríamos decir. Y tenemos que preguntarnos, ¿nos estamos moviendo en la estadística del mundo o nos estamos moviendo en la voluntad de Dios? La moral de esta sociedad va a cambiar, eso lo hemos visto una y otra vez. Sin embargo, lo que Dios ha señalado en su palabra que es pecado, va a seguir siendo pecado, siempre. Nosotros somos hijos de Dios, iglesia. Y como hijos de Dios debemos reflejar entonces a nuestro Padre, a nuestro Padre. ¿Recuerda la historia de Pedro? Solo se la voy a mencionar. Mateo 26, 69, 75, la negación de Pedro 3 veces, Es interesante esta historia. ¿Y cuál fue la alerta que Dios le puso a Pedro? Que iba a cantar el gallo y que él le iba a negar. A veces para nosotros también ha cantado el gallo. No le hemos negado quizás a la manera de Pedro, pero el pecado también es una negación en contra de Dios. Es una afrenta delante de Dios. Si es el caso, tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos. Antes que estos pecados se transformen en hábitos en nosotros,
trayendo nefastas consecuencias para nuestras vidas espirituales, para nuestras familias. No sirven las justificaciones, es que somos humanos. Bueno, claro que somos humanos, es verdad, pero hemos sido alcanzados por el gran amor de Dios que nos provee todo lo necesario para vivir de manera digna y santa delante de Él. Verso 7, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Leíamos algo similar la semana anterior en 1 Juan 2:29. Si saben que Él es justo, saben que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Antes se nos habló de la práctica del pecado. Esta no debe ser parte de nuestra vida. ¿Qué sí lo debe ser? La práctica de la justicia. La práctica de la justicia. La práctica del pecado o la práctica de la justicia viene a ser la manifestación indiscutible de nuestra realidad espiritual. ¿Qué estamos practicando hoy? ¿La justicia o estamos practicando el pecado? Ese es el indicador indiscutible. Podemos tener años en la iglesia, podemos tener una buena capacidad para hablar incluso de la fe de Cristo, pero ¿qué es lo que está predominando hoy? ¿La práctica de la justicia o la práctica del pecado? Eso es el sello, iglesia. Lo que antes de recibir el amor de Dios en Cristo no podíamos hacer porque éramos esclavos del pecado, ahora sí lo podemos hacer. Cristo nos libertó para vivir para Él y se nos ha dado la palabra, se nos ha dado su espíritu. La práctica del pecado es algo muy serio porque tiene incluso un origen satánico. Juan va más allá, como dijimos antes. La práctica del pecado, el que practica el pecado da un distintivo, pero ahora en el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. ¿Se da cuenta que es grave? El que practica el pecado es del diablo. No hay matices, no hay nada en medio, es blanco o es negro. El que practica el pecado es del diablo, así de serio es. No es una exageración de parte de Juan. Es una verdad indiscutible. El sello de la práctica del pecado es característico de quienes están en el reino de las tinieblas. Así como el practicar la justicia es característico de aquellos que están en el reino de los cielos. Sobre Satanás tenemos que recordar esto. Su actividad principal es oponerse a Cristo y al pueblo de Dios. El fin último de Satanás es oponerse a Cristo, dejar a los hombres en tinieblas, en oscuridad, en condenación, y oponerse al pueblo de Dios, que es el encargado de manifestar las buenas nuevas de salvación. Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Hijo se manifestó, el Hijo de Dios, Jesucristo, se manifestó, dice el texto, con este propósito, para destruir las obras del diablo. La obra del diablo es el pecado. Jesús vino para destruirlas. Los creyentes, por lo tanto, no debemos estar en la práctica del pecado. Nuestro texto dice para destruir, puede también ser entendido como deshacer. Significa aquí hacer inoperante, quitar el poder, porque Satanás no ha sido aniquilado, pero su poder ha sido reducido, sus armas han sido deterioradas. Aún es un enemigo poderoso, pero no puede competir con el poder de Dios. Esa es la realidad de Satanás. Verso 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Notemos que en el texto dice la palabra ninguno. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No está hablando de una casta especial de creyentes súper espirituales. Está hablando de cristianos comunes y corrientes como tú y como yo. Cristianos como tú y como yo, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. En otras palabras, es el estándar del cristiano común y corriente. ¿Y por qué no podemos vivir en la práctica del pecado? Porque somos especiales, porque somos equilibrados, porque tomamos buenas decisiones. Nada de eso, no podemos vivir en la práctica del pecado, porque como dice el texto, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. La simiente de Dios permanece en nosotros. Se ha operado una transformación radical en la vida del creyente, desde la raíz, desde la simiente, dice Juan. La semilla de Dios permanece en él. Hemos visto esta palabra permanecer aplicada en muchas direcciones. Aquí dice que la simiente de Dios permanece en nosotros.
permanece. Y ese permanece es irreversible. Es por eso que no podemos practicar el pecado. Porque hoy día, podríamos decirlo en términos más modernos, tenemos el gen de Dios en nosotros. No me vaya a entender porque se puede mal utilizar. Pero hoy día la naturaleza de Dios está en nosotros. Y esa naturaleza nos impide vivir para pecar. El mundo vive para pecar. El hijo de Satanás, el hijo del diablo, vive para pecar. Vemos hoy día cómo se diversifica el pecado. Es una locura. Se inventan nuevas formas de pecar. Parecen no tener fondo este hoyo, ¿no?, del pecado. Cada día nos sorprendemos más. Pero en contraste, iglesia, el Hijo de Dios no. ¿Por qué? No porque seamos buenas personas, porque seamos más morales, porque seamos superiores. No, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. La simiente de Dios permanece en nosotros. Por eso esta nueva naturaleza presente en nosotros, en teología se denomina esto regeneración o nuevo nacimiento. Por eso no podemos pecar. Ahora los creyentes podemos, por el contrario, practicar la justicia. Y eso también en teología lo reconocemos como santificación progresiva. Yo, mientras desarrollaba esta predicación, me preguntaba, Señor, ¿estaremos en santificación progresiva o estaremos en santificación regresiva? ¿Estamos realmente avanzando a la imagen de tu Hijo Jesucristo o estamos retrocediendo? ¿Reflejan nuestras decisiones, nuestro uso del tiempo, nuestro uso de los recursos, nuestro uso de nuestra vida, que nos estamos santificando? ¿O parece que el cristianismo es un accesorio en nuestra vida? Parece que Cristo es un accesorio más, el cual lo tomamos los días domingo o en ciertas reuniones en la semana. Que el Señor nos ayude, iglesia. El amor, el gran amor del Padre nos afecta ahora llamándonos a la santificación, al amor fraternal, y en la vida próxima nos librará del pecado de manera total para vivir eternamente con Dios. Nuestro último punto de esta mañana, un amor, una señal de los que practican la justicia. El amor, una señal de los que practican la justicia. Es interesante porque Juan partió hablándonos del amor del Padre para nosotros. Ahora va a hablarnos del amor que debemos manifestarnos nosotros como creyentes, como hijos del Señor. Es decir, usted recibe este gran amor del Padre, pero no lo recibe para engordar de amor. Lo recibe para compartirlo, lo recibe para darlo, lo recibe, en otras palabras, para reflejarlo a los demás. ¿Se da cuenta? En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. No hay discusión. Tampoco aquel que no ama a su hermano. De manera negativa, Juan hace esta expresión. Los anticristos no eran motivados por el amor, aun cuando ellos pudiesen aparentarlo, ¿no? Usted puede aparentar el amor, puede imitarlo para ganar adeptos. Pero aquí Juan es aún más directo. Antes los llamó anticristos, ahora les dice hijos del diablo. Son hijos del diablo. El genuino amor, iglesia, y esto también es muy relevante que nosotros lo destaquemos y lo repitamos, el verdadero amor está siempre acompañado de manera inalienable, no se puede separar de la verdad. El verdadero amor siempre va acompañado de la verdad, no se pueden separar. Los falsos maestros pueden tener apariencia de piedad, dice la Escritura, pueden tener apariencia de que aman, pero están entregando una mentira, algo que no es verdad. Por lo tanto, ya no es verdadero amor. La diferencia será clara y saltará a la vista. Los hijos del diablo no practicarán la justicia, sino el pecado. Y un aspecto central de ello es que no amarán a su hermano. Ahora, de manera positiva, Juan escribe, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Escuche bien, que nos amemos unos a otros. Otra vez, ¿recuerda esta frase? Desde el principio. El amor no era impartido en el doctorado de teología aquí, en los grados más altos de teología. Vamos a hablar del amor. No, Juan está diciendo lo que han oído, el amor. Este mensaje ustedes lo han oído desde el principio. ¿Qué es, Juan? Que nos amemos los unos a los otros. Había sido enseñado desde el principio de su vida cristiana. El amor, obviamente, iglesia, tiene que ser perfeccionado, debe ir creciendo. Pero
este texto nos está enseñando que el amor es central, es inapelable, es una columna en la vida de la iglesia. No es algo que vamos a alcanzar, bueno, cuando llevemos unos 20 o 30 años de iglesia local o cuando estemos mejor establecidos. Urge que el amor se empiece a ver entre nosotros, que se empiece a practicar. Debe ser una enseñanza básica que se manifiesta, una enseñanza básica que se vive y no es algo alternativo. Es la misma distinción que hizo el Señor Jesucristo como una marca entre sus discípulos. El Señor Jesucristo nos dijo que iban a tener megatemplos, que iban a ser personas muy conocidas o que tendrían muchos recursos. El Señor dijo simplemente, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Fin del discurso. Pero nosotros hemos muchas veces internalizado un montón de cosas, que lo que es el ministerio, lo que no es el ministerio. Bueno, aquí tenemos algo básico, elemental, irrenunciable, que tú y yo tenemos que necesariamente atender y crecer en ello, y es el amor. Amémonos los unos a los otros. Es una enseñanza del principio, es una enseñanza del medio y del final, de todo el tránsito de nuestra vida cristiana, mientras estemos en el camino de la fe hasta que Jesucristo vuelva por nosotros. Tenemos que estar en la práctica constante del amor. Cuando hay amor, entre nosotros se despliegan las virtudes cristianas, aquellas que nos modeló de manera perfecta el Señor Jesucristo. Le repito esa idea. Cuando hay amor entre nosotros se despliegan las virtudes cristianas, los dones, aquellas que el Señor Jesucristo modeló, nos mostró de manera perfecta. Entonces, cuando hay amor, nos tenemos paciencia. Cuando hay amor, nos hacemos parte, nos involucramos los unos con los otros. Cuando hay amor, no solo asistimos a la iglesia, sino que somos parte de la iglesia. Cuando hay amor, nos servimos, nos ayudamos, nos exhortamos, nos corregimos, nos interesamos los unos por los otros. Todas esas cosas y más pasan cuando hay amor. Ahora yo les llevo a esta imagen, ¿no? Si nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, lavó pies y fue a la cruz, si Él lavó pies y fue a la cruz, ¿por qué aún hay espacio para el orgullo en nuestros corazones? Este gran amor del Padre que hemos recibido a través de su Hijo Jesucristo debe ser reflejado entre nosotros, iglesia. Debe ser reflejado a nuestra comunidad de creyentes, donde participamos, donde somos parte, y también obviamente a aquellos que no creen. Debemos reflejar ese amor. Verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por último, Juan pone esta ilustración, ¿no? Esta conocida historia que está ahí en Génesis. Estos son los dos primeros hermanos de la historia de la Biblia, de la historia de la humanidad para nosotros. La historia de la humanidad, los dos primeros hermanos, resulta que uno mató al otro. Y acá Juan nos da las razones, ¿no? Él dice, no como Caín, que era del maligno, haciendo alusión a lo que había dicho recién de los hijos del diablo. Primero, Caín era del maligno. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Mató a su hermano. Hace la pregunta, Juan, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Claro, si él pertenecía al maligno, alguien que es del maligno no puede producir buenas obras. Por eso él llegó al límite, ¿no? La primera muerte que se registra también en la Escritura, un hermano matando a otro. Nos sirve también de alerta, iglesia. Nunca llegamos a dimensionar lo que la práctica del pecado puede llegar a ser. ¿Sí? Aquí, a matar a un hermano consanguíneo, imagínense. Se describe a Caín como alguien que era del maligno, y aquí otra vez no hay medias tintas, ¿no? No hay algo como gris. No puede ser un poco del maligno y un poco de Dios. O eres de Dios o eres del maligno. Y tus obras van a manifestar consistentemente aquello. Juan se concentra en Caín, ni siquiera nombra a Abel, ¿no? Que representa a aquellos que no han nacido de Dios, sino que pertenecen al maligno. No es que Caín, esto es interesante, no es que Caín al matar a su hermano se haya vuelto hijo del diablo, sino que por ser hijo del diablo, sus acciones eran malas y culminaron en la muerte de su hermano, dice un autor.
Finalmente, iglesia, nuestros hábitos, nuestras prácticas, en las palabras del Señor, ¿no? Nuestros frutos hablarán de quién es nuestro Padre. Les vuelvo a leer este texto que leíamos antes, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Yo desconozco la situación espiritual de todos los que están aquí. Pero si has recibido confrontación esta mañana, tal vez si tú estás en el hábito del pecado, en la práctica del pecado, aún viniendo por años a la iglesia, no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Puedes haber escuchado sermones, puedes haber venido de niño, pero si tú estás en el hábito del pecado, tú necesitas venir al Señor en arrepentimiento y fe. Tú necesitas clamar al Señor que tenga piedad de tu alma y que te alcance. Que ese gran amor del que hablábamos en los primeros versículos te alcance y sea manifiesto y sea claro para ti. No como una idea, sino como una experiencia personal para ti, como una vivencia. Y no necesitas grandes cosas, no necesitas nada, solo venir y reconocer que eres un pobre pecador, una pobre pecadora delante del Señor y que necesitas la intercesión, la intermediación de Cristo a tu favor para que Él te salve, para que Él te alcance. Y para quienes ya estamos en la fe, aunque no caminamos de manera perfecta, ¿cierto? Aún tropezamos, aún tenemos actitudes en nuestras familias, en nuestros trabajos, que no siempre glorifican al Señor. No es que estemos directamente en la práctica del pecado, pero aún hay mucho por avanzar, aún hay mucho por santificar, aún hay mucho por dejar atrás y por reflejar más al Señor. Entonces, que haya más fruto de Cristo en nosotros. No puede haber más fruto de pecado en nosotros, sino frutos de justicia. Y que progresemos en la fe, amados hermanos. Que progresemos en la fe. Y que año tras año la imagen de Cristo pueda seguir creciendo en cada uno de nosotros. Amén. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos compartir tu palabra, Señor. Lo cierto es que el texto resulta muy claro a nuestros ojos. Está la dualidad, Señor, del que practica la justicia versus del que practica el pecado. Esos dos escenarios son absolutamente distinguibles, Señor. Yo desconozco la realidad de cada uno de los que está acá, la realidad espiritual, pero tú que discernes todo y lo ves todo a profundidad, sabes, Señor, quiénes y cuáles son tus hijos, tanto los que están aquí o los que pueden estar oyendo la predicación, Señor. Te ruego, Dios, que esta sea una oportunidad para muchos de venir a la fe, Señor, de venir a la fe a través de tu Hijo Jesucristo. Y para los demás que ya estamos en la fe, pueda ser una oportunidad, Señor, para ajustarnos, Señor, a tu voluntad, para vivir vidas santas, Señor, vidas agradables, para tomar decisiones, para que nuestro tiempo, Señor, para que nuestros recursos, para que nuestra vida esté realmente orientada, Señor, a lo que es importante y no a las banalidades de esta vida, Señor. Te damos gracias por tu palabra porque sabemos que tú nos hablas de esta forma porque nos amas, porque nos quieres ver crecer, porque nos quieres ver desarrollarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.